Hola, bienvenidos. En este video vamos a conversar sobre lo que es la medición utilizando promedios. Hasta el momento ya en otros videos hemos analizado a diversas formas de medición, como es el producto, las cantidades absolutas, los porcentajes, las tasas de variación. Ya nos faltan pocos. En este caso vamos a conversar sobre los promedios. En el caso de los promedios, medimos o comparamos dos variables de distinta unidad de medida. Es decir, el numerador y el denominador miden cosas diferentes. ¿Cómo se redacta un promedio? Pues en el caso del promedio, nos seguimos esta estructura de sujeto, objeto más atributo, característica o estado esperado. Usualmente no funciona y es forzarlo y eso no lo recomendamos. Mejor es, tal vez la forma más práctica es utilizar promedio y eso lo complementamos con las dos variables, la variable x por la variable y. Podríamos utilizar otra forma que es promedio y utilizamos una mezcla de palabras que nos pueden servir. A veces, ojo, hemos visto que se inventan un nombre para generar este promedio. La recomendación es que le pongan promedio y así vamos estandarizando semánticamente la forma de redacción de los indicadores. ¿Cuál es su fórmula de cálculo? Pues simplemente es la división de la variable x versus la variable y, ¿no? Justo en el orden en el que los hemos escrito en el nombre del indicador. ¿Cuál es el valor que le corresponde? Pues es un valor entero o decimal, ¿no? Puede ser, como dice en pantalla, 7, 24.5, podría ser 0.45, 0.75, no lo sé, va a depender respecto a las magnitudes que estemos midiendo. Vamos con un ejemplo. Y vamos a ver el promedio de informes emitidos por mes, ¿no? Entonces, los informes emitidos es una variable, la cantidad de meses es la otra. Entonces, en la fórmula tenemos el total de informes emitidos entre, por ejemplo, los meses de julio y diciembre versus el total de meses que hay entre julio y diciembre. Entonces, eso sumando, ¿no?, los valores parciales, llegamos a 461 informes emitidos entre julio y diciembre entre 6, que es la cantidad de meses que hay, lo cual nos da 76.83, ¿no? ¿Cómo se lee? 73.83 informes emitidos por mes entre julio y diciembre. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene un promedio? ¿No? La ventaja es que nos podría traducir cierto nivel de optimización de lo que se está haciendo, ¿no? Justamente a veces para hacer más o tal vez mejor las cosas. Am, pero el gran inconveniente que tienen los promedios es que se requiere del manejo de data y de la interpretación de resultados para saber que nos sirve de algo. En el ejemplo que tenemos en pantalla, 76.83 informes emitidos por mes, pues es mucho, es poco, no lo sabemos. Ahí tal vez ha habido un estudio previo dentro del área para determinar cargas y haber definido un valor que ese es el que debería alcanzarse. O tal vez se tiene un comparativo con otra área que hace algo similar o con otra entidad que hace algo similar. Pero si no, entonces el promedio no me va a hablar mucho, no me va a decir mucho. Entonces, en un contexto de desempeño, pues no sabemos si el desempeño está mejorando o no, salvo que lo comparemos con el mismo resultado obtenido el año anterior. Pero aún así, el hecho que sea ligeramente mayor o menor no nos dice que estemos caminando hacia algo adecuado. Ahora, una recomendación de uso es cuando los datos son poco dispersos. ¿Qué significa eso? Que son bastante similares entre sí, como los que tenemos en el ejemplo, que aún así tienen cierta dispersión, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, 54 como valor menor, 98 como valor mayor. Pero claro, si por ejemplo dentro de los datos tuviésemos un 9, un 12 y por el otro lado tuviésemos un 200, un 500, pues el promedio, si bien es cierto, es calculable, pero la data no nos va a ser muy útil. Y ahí habría que utilizar o algunas técnicas estadísticas o tal vez lo más probable es utilizar otra forma de medición. Entonces, eso es lo que queríamos explicarles sobre los promedios. Recuerden que en la descripción del video está el enlace a la lista de reproducción
está el enlace al site de GDR con materiales exclusivos de gerencia. Está el enlace también a nuestra página en LinkedIn y finalmente la página web de la empresa. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Hasta la próxima.